Bienvenidos al ciclo de conferencias virtuales de la Universidad Alas Peruanas. Les saluda cordialmente su docente Eric Daniel Vildoso Cabrera. Vamos a ver el siguiente título: La educación para el ejercicio de nuevos derechos humanos en la sociedad de la información, la protección de datos personales y de la libertad informática como valores. Aquí vamos a estudiar el papel preponderante tanto del derecho como la educación en la llamada sociedad de la información. Vemos que esta llamada sociedad de la información tiene los siguientes antecedentes. Primero está la sociedad agraria, pero luego dar paso a la sociedad industrial, lo que generó después la sociedad de la información. Estas dos primeras sociedades estaban basadas bajo el modelo de la sociedad antigua. Sin embargo, la llamada sociedad de la información está basada bajo el modelo de una sociedad moderna. Vemos que la sociedad agraria se basaba en leyes de la naturaleza, es decir, bajo el principio de la desigualdad, donde se consagraron derechos de la individualidad de los seres humanos, para luego dar paso a la sociedad industrial, que poco a poco va dejando ciertos principios basados en la naturaleza, para dar paso a ciertos artificios. ¿Cuáles son estos? El principio de la igualdad. Sin embargo, aún se consagraban derechos basados en la individualidad de los seres humanos. Luego se dio paso a la sociedad de la información, que cuenta con las 3 R's. Es un reto, es una responsabilidad y es una revolución. Es un reto porque es un desafío para todos los seres humanos. Es una responsabilidad porque importa un compromiso por parte de todos. Nadie podrá alegar que este nuevo reto no le corresponde. Y es una revolución porque importa un cambio a los viejos modelos, a las viejas sociedades que se basaban prácticamente en las leyes de la naturaleza. Vemos que aquí nace un artificio. ¿Cuál es este artificio? El principio de la solidaridad. Sin embargo, aún se basaba en ciertos principios de la ley de la naturaleza. ¿Cuál es la sociabilización selectiva? Yo solamente voy a ser solidario, no con todos, sino con algunos. ¿Con quiénes? Con aquel que me hace bien, con aquel que me bendice, con aquel que me da, con aquel que me sirve. Con el resto, no. Entonces vemos que estos 3 tipos de sociedades se basan en el egocentrismo de los seres humanos. Vemos en la llamada sociedad antigua que se regía solamente en la naturaleza, cuyo valor es la riqueza material. Pero aquí la educación no va a tener ningún papel, dado que los conocimientos van a ser congénitos, no van a ser adquiridos. Entonces, dicha sociedad solamente se va a regir bajo los principios de la naturaleza. Nuestra sociedad de hoy, llamada sociedad de la información, se va a basar en un valor, en el conocimiento, en la riqueza intelectual. He allí el papel de la educación, porque dichos conocimientos van a ser adquiridos. Sin embargo, este tipo de sociedades solamente se van a regir por la ley de la naturaleza, van a anteponer todo artificio.
Esta sociedad de la información entonces va a servir como puente a la llamada sociedad del futuro o del mañana, llamada la sociedad del liderazgo, que persigue el valor de la santidad del líder, pero no bajo el esquema de un ser alado con una cruz en la mano y en la otra una Biblia, sino bajo los esquemas del líder. Todos hemos aquí venido a ser cabezas y no cola. ¿Quién quiere ser cola? Nadie. Entonces, dichos conocimientos van a ser adquiridos. Y he aquí el papel preponderante de la educación. Aquí vemos que lo artificial se antepone a la naturaleza. Eso nos hace supremos. Si se habla de un hombre superior, este es el hombre superior, no aquel que antepone lo natural en prejuicio de lo artificial, porque hemos visto que lo natural solo persigue alimentar el egocentrismo. Eso no nos hace seres superiores, más bien nos hace seres ordinarios. Entonces, si hemos venido a ser cabeza y no cola, hay que anteponer lo artificial en perjuicio de lo natural. Es decir, dejar de lado todo esquema egocéntrico en beneficio del bien común, del bien general. Eso es lo que nos hace personas superiores. Sin embargo, esto no quiere decir que vamos a dejar fuera todos los principios de la naturaleza. No. El único principio de la naturaleza que debe ser respetado es la dignidad de los seres humanos, que es el contenido esencial de todos nuestros derechos fundamentales y es un principio irrenunciable. Se dice que el ser humano es sociable por naturaleza, bajo la óptica de la sociología, bajo la óptica de la antropología, de la psicología y otros. Sin embargo, eso es falso. Ya hemos visto que el ser humano, por el simple hecho que se junta con otro, eso no lo hace sociable, más bien lo hace antisocial, porque siempre va a perseguir satisfacer su propio ego, en perjuicio de los demás. Si el hombre fuese sociable por naturaleza, entonces todo ejercicio de crear normas de convivencia sería un acto ocioso, sería un acto inútil como el derecho. Aquí, según Eckermann, los desafíos jurídicos frente a la informática son tres. Primero vemos a la reducción de la brecha digital. Segundo, a la seguridad informática. Y tercero, a la protección de datos personales. Es este último punto materia de la presente sesión. Vemos por un lado a los datos, a la protección de datos personales o la llamada libertad informática, bajo el punto de vista del derecho subjetivo. Y por el otro lado vemos al derecho de la protección de datos personales bajo la óptica del derecho objetivo. Dentro del derecho a la libertad informática encontramos las siguientes facultades: el derecho de actualización, el derecho de información, el derecho de acceso, el derecho de oposición, el derecho de confidencialidad, el derecho de rectificación, el derecho de cancelación y el derecho de indemnización por daños y por último la llamada autodeterminación informativa, que está protegido todos estos por un proceso de orden constitucional llamado de habeas data. De nada sirve que el Estado nos reconozca ciertos derechos si no va de la mano de una garantía o de una protección adecuada. En este caso, el proceso de habeas data.
Después vemos los derechos de protección de datos personales, que tiene los siguientes contenidos: los datos sensibles, los datos no sensibles, el tratamiento, la transmisión, transferencia o tráfico, el derecho de consentimiento, el derecho de notificación y, por supuesto, las medidas de seguridad, tanto jurídicas como técnicas. Sin embargo, aquí se presenta una problemática. Si bien todos los seres humanos en nuestra categoría de ciudadanos tenemos el derecho de conocer nuestros datos personales en base de datos informatizadas manejadas tanto por el Estado como de las empresas particulares. Sin embargo, nos vemos que estos son demasiados. Es prácticamente imposible que conozcamos quiénes y con qué propósito manejan nuestros datos personales. Esto trae como consecuencia lo siguiente: el uso arbitrario de datos personales que da lugar a prácticas de discriminación de todo tipo, y al estrés psicológico de la población. Después, a la comisión de los llamados delitos informáticos, que están tipificados ya en el Código Penal peruano vigente, como es el caso del espionaje, el sabotaje y la modalidad agravada, y que a la vez van a dar pie a actos como el secuestro, repaso, o selectivos, o desfalcos o fraudes financieros. Ante esta problemática, presentamos la siguiente propuesta. Esta es la visión de hoy. Por un lado, está la base de datos de las empresas particulares y por el otro, la base de datos del Estado. Sin embargo, aquí vemos una cara triste porque es imposible que este ciudadano pueda acudir a cada base de datos para saber quiénes y con qué propósito manejan estos. Esto genera estrés en la población, genera inseguridad. Sin embargo, presentamos la siguiente visión: crear una defensoría para la protección de datos personales y del ejercicio de la libertad informática. Esto va a generar mayor confianza y tranquilidad en la población, porque van a ser más bien quienes manejan nuestros datos, llámese particulares como el Estado, quienes van a tener el deber y la obligación de registrarse ante esta defensoría. ¿Para qué? Para que la búsqueda por parte de los ciudadanos sea mucho más fácil y eficaz. ¿Cuáles son los fundamentos desde el punto de vista de la doctrina? Según Olga Stadella Justi, nos pone dos visiones, lo que ella denomina legislación ómnibus. Por un lado pone a la Defensoría y por el otro lado pone al Poder Judicial o Tribunal Ordinario. ¿Cuáles son los pros y las contras? Por un lado vemos que la autoridad nacional es mucho más rápida. Sin embargo, el Poder Judicial es lento. Y por el otro vemos que la autoridad nacional es costosa y el Poder Judicial es menos costoso. Sin embargo, al poner en la balanza estos elementos, nos vamos a inclinar más bien por el factor tiempo, que a la final se traduce en el dinero. Luego vemos que la autoridad nacional es mucho más seguro y es más especializado,
¿Por qué? Porque solamente va a estar integrado por personal experto en estas materias. Lo que no sucede con el Poder Judicial, que muchas veces ponen a magistrados que no son expertos en la materia y muchas veces tienen que acudir a un perito, lo que genera que el proceso sea mucho más lento y mucho más costoso. ¿Cuáles son los fundamentos de la jurisprudencia? Vemos que ya hay un reconocimiento por parte de la Unión Europea a favor de la República Argentina por estimar que su legislación está adecuada en el proceso de la transferencia de datos personales, porque justamente contempla esta clase de organismos, lo que permite que el comercio, que el intercambio comercial entre ambos grupos sea mucho más fluida. En el derecho comparado vemos que en el mundo ya existen estas clases de organismos, como es el caso de España, en la que tiene el nombre de agencia, en el Reino Unido, que tiene el nombre de tribunal, en el caso de Alemania, que guarda el nombre de delegados, en el caso de Francia, Comisión Nacional, en el caso de Suecia, inspectorado, y en el caso ya mencionado de Argentina, Brasil y de Paraguay, guarda el nombre de Dirección Nacional. ¿Cuál es el costo-beneficio de crear esta Defensoría de Datos Personales? Si bien en una primera instancia va a generar una inversión inicial por parte del Estado, sin embargo, los beneficios son numerosos. Primero, desde el punto de vista financiero, en la que va a ser un organismo que se autofinancie con las tasas y los pagos que se lleven a cabo cuando se inicie uno de los procesos. Luego, un beneficio político en la que se va pues a consolidar nuestro sistema democrático. Va a haber una adecuada distribución de poder. Ya no todo va a estar en las manos del Poder Judicial. Otro beneficio, desde el punto de vista social, no a la discriminación de todo tipo, y a la vez va a haber un menor número de actos delictivos. Otro beneficio judicial, menor carga procesal y menor gasto para el Estado para mantener estos procesos. Psicológico, menor estrés en la población. Para terminar, quiero dar las siguientes conclusiones. Que la creación de esta Defensoría va a influir de manera positiva